No te salgas de nuestra señal. Continuamos. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por continuar en la programación de Filatinos Radio, como ya le había comentado hace algunos días. Estamos iniciando un nuevo programa en esta estación, un programa que hable de otros asuntos que normalmente no tocamos. Y, y la suerte, pues me ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque es de un tema que realmente desconozco. Es un tema que no he participado por muchas razones, pero que el año pasado, cuando estaba a punto de desistir, ¿cómo le hacemos? Apareció esta oportunidad y así fue que conocí a un grupo que se estuvo creando durante el año pasado, que se llama Colaborativo Latino de Noticias Locales. En inglés es de Latino Local News Collaborative. Ahorita cuando estén por ahí nuestros invitados, pues ya lo pronunciarían de la manera correcta. Así es que estoy muy agradecido por esta oportunidad y el día de hoy tengo para empezar este proyecto y esta propuesta, pues está con nosotros el grupo compuesta por Claudia Amaro de Planeta Venus. También está Jesús del Toro de La Raza en Chicago, Illinois. Por supuesto, Emma Restrepo de Dos Puntos Plafón, Edgar Ramírez, que soy yo de Filatinos. Y también tenemos a Lisa, que también es quien pues nos apoya en este proyecto. Así es que a todos les doy la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Edgar. Buenas tardes desde Filadelfia. Pues me gustaría para empezar este programa, me gustaría empezar si se pueden presentar y hablar un poquito de quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen. Tenemos como 2 minutos por participante para que se extiendan y nos cuenten lo que hacen. Dale, pues me lanzo. Yo me llamo Emma Restrepo, soy la fundadora de Dos Puntos Platform y conozco muchísimo a Edgar, hemos trabajado juntos. La plataforma tiene 2 componentes, un newsroom de mujeres latinas inmigrantes que se están dedicando exclusivamente al tema de violencia doméstica y el podcast Dos Puntos Podcast, en los que estamos participando justamente con el podcast en el Latino Local News Collaborative, que fue iniciado por Lisa Gross de Solution Journalism. Gracias, Edgar. Claudia, por favor. Claro que sí, pues yo aprovecho primero que nada, si me das permiso, Edgar, de darle la bienvenida al público de Planeta Venus, a nuestra audiencia, porque estamos transmitiendo a la par junto con un orgullo transmitir con otro colega aquí, con Edgar, que está en una estación de radio en Filadelfia, y con los demás compañeros que hemos hecho un grupo muy bonito y hemos hecho un trabajo desde nuestro corazón para nuestra audiencia latina en los Estados Unidos, especialmente en los estados donde estamos este grupo de personas que ya cada uno nos vamos a ir presentando, pero bueno, yo los saludo desde Wichita, Kansas. Nosotros estamos aquí a través de Planeta Venus, que es un medio informativo en español. Tenemos también algo en inglés, pero generalmente nuestra audiencia es la comunidad latina de primera generación, aquí en los Estados Unidos, por supuesto, y sobre todo aquí en Kansas, ¿no? Y nada, un honor, bienvenidos a todos los que están, y orgullosa de estar en este proyecto porque estos espacios, yo sé que para mucha gente se les hace tedioso hablar de política, pero a veces es porque el tema, como bien lo dice Edgar, es desconocido. Sin embargo, vamos a tratar de que esta conversación entre nosotros, y también invitamos a la audiencia que participe, a que nos corrija, a que aporte, y que esperamos que sea un espacio para todos aprender juntos. Jesús, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Edgar, Claudia, por estar transmitiendo esto a sus audiencias y por la posibilidad de estar aquí. Gracias también a Emma por la coordinación que ha hecho de todo el grupo de medios latinos en español que formamos este grupo. Y bueno, Lisa Gross de Solution Journalist Network, que ha sido la entidad que nos ha apoyado
de muchas maneras, tanto con recursos para realizar un poco de periodismo sobre política y latinos, que después platicaremos de ello, y también con otra serie de digamos, motivaciones que nos han sido muy útiles para poder continuar esta colaboración de medios y ampliarla hacia el futuro, con la perspectiva pues de hacer más cosas en conjunto. Yo soy Jesús del Toro, director de La Raza, periódico en español publicado en Chicago desde 1970. Y bueno, también tenemos obviamente laraza.com, que es nuestra página web, y redes sociales y todo lo mismo, como pues, prácticamente todos ya tenemos en la actualidad. Y yo los invito a que escuchen este programa, donde hablaremos un poco sobre el voto latino y sobre, más importante, en este caso en particular, sobre algo de los votantes latinos que en nuestras diferentes ciudades, Filadelfia, en Pensilvania, Wichita, en Kansas y Chicago, en Illinois, sobre lo que los votantes latinos pueden aportar, piensan, desean, se quejan, elementos que obtuvimos durante el trabajo de investigación que cada uno de nosotros hizo en sus propios lugares y ante sus propias audiencias, y que integran un reporte que muy pronto también les hablaremos de ello en este programa, o lo podrán consultar también después en diferentes formas que les iremos diciendo. Gracias, Jesús. Lisa, por favor. Sí, Edgar, muchas gracias. Lo primero que voy a decir brevemente es que al terminar mis comentarios, voy a ir a poner un poco más de luz porque tengo una pequeña lámpara en la habitación que pensé que iba a ser suficiente, pero parece que estoy en una cueva. Así que voy a hacerlo un poco más, un poco más iluminado. Nuevamente, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias por haber participado en este grupo tan poderoso. Me da muchísimo placer. Como parte de mi trabajo en Solutions Journalism Network, me he dedicado en estos últimos años a organizar y lanzar colaboraciones de medios noticiosos en distintos formatos. Pero en particular para mí, como hispana aquí en Estados Unidos, es algo que me da tanto orgullo poder haber trabajado con estos colegas tan comprometidos y tan poderosos. Espero que van a seguir haciendo cosas mucho más interesantes, aunque el tema que nos toca hoy urge, apremia. Tenemos unas elecciones, no solo a nivel presidencial, sino a todos los niveles, en todos los estados, y es importante que los latinos participemos y nos informemos adecuadamente sobre cuáles son los temas a los cuales debemos atender. Y ahora sí, me levanto brevemente y ya regreso. Claro que sí, y bueno, yo aprovecho también para presentarme. Mi nombre es Edgar Ramírez, soy del proyecto Filatinos Media o Filatinos Radio, que desde hace 11 años, pues hemos iniciado pues esta conversación con nuestras comunidades de primera generación. Generalmente las publicaciones y el contenido es en español. Y bueno, pues era uno de los últimos asuntos que queríamos hacer, que es hablar sobre la participación política de los latinos, que a mí en lo personal es un tema, yo sí estoy en la cueva, que decía Lisa, me siento en la cueva porque todavía no entiendo mucho. Así es que voy a aprovechar que tengo aquí a los invitados para, pues, primero para empezar, ¿verdad? Con quienes, si alguien nos ayuda a explicarnos qué es política en los Estados Unidos. Pero antes, este programa se llama Es Martes de Decisiones porque entre los descubrimientos que hice es que se vota los martes en los Estados Unidos. Y yo quería saber si alguien de ustedes sabe por qué se vota los martes y no en otro día. En México creo que es el domingo, me imagino que cada país tiene el suyo, pero aquí es los martes o el martes. ¿Alguien me dice qué pasó? Silencio. En la cueva. Creo, sí, Claudia está... Creo que nos agarraste en curva. Fíjate que por ahí yo tuve una clase en el colegio, pero ya hace algunos añitos, y sí hay una razón. Parece ser que empezó en otro día, pero no quiero mentir, porque justo estamos aquí para hablar, pero sí hay una razón
de que se empezó, no recuerdo si el mismo día en la mañana o eran diferentes horarios, y al final de cuentas llegaron a un acuerdo que era lo mejor, y es, creo, me parece que es siempre el primer martes del mes de noviembre, cuando estamos hablando de las generales, pero sí hay una razón y nos lo dejas de tarea porque por ahí lo vamos a investigar. Claro que sí, Claudia, pero yo voy a adelantar un poquitito de este asunto. Y yo creo que a veces hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Yo también. Bueno, dice por ahí la historia que como los Estados Unidos, por allá por los 1800, cuando empezó a hacer su sistema, pues era un país agrícola, ¿no? Entonces, viajar a las ciudades en donde se ejercía el voto a veces requería de tiempo. Entonces, no se hacía el sábado porque era religioso, no se hacía el domingo porque también era religioso para los católicos o los cristianos. El lunes, pues el lunes como que en los negocios había que abrir. Entonces decidieron que fuera el martes porque así les daba tiempo de viajar a las personas que vivían en el medio rural para poder llegar a las ciudades donde se ejercía el voto. Y es una de las, bueno, me imagino que debe haber muchas otras razones, pero llegó un momento en que bueno, se decidió que era el mejor día para votar. Y bueno, por eso es que es un martes en donde nosotros tenemos 3 o 4 días para pensar muy bien en asuntos de política, ahora que vienen pues elecciones y que muchas veces pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? Aunque este programa no es partidista, es hablar en general lo que es. Y bueno, vamos a empezar y me gustaría, si alguien de nosotros puede opinar, ¿qué es política? ¿Para qué sirve la política? Bueno, antes de meterme en ese tema tan filosófico, que eso a lo mejor no soy yo tan filósofa, pero sí quería agregar que es interesante que se escogió el martes para votar por no interrumpir el trabajo y no interrumpir la parte religiosa, pero a veces creo que justamente que sea un día entre semana y no un día de fin de semana como lo hacemos en Latinoamérica, pues evita que haya una conexión más profunda con ese hecho democrático que significa votar y siempre, no sé si los que están aquí, que creo que todos somos primera generación, siempre recuerdo con cariño y añoranza lo que significa ir a votar en Latinoamérica, que es un domingo, al menos en Colombia, y entonces uno va por la mañana y hay un cierto mood como de fiesta seria, y uno va y vota y todos en los comicios, eso está súper serio, y después es como una fiesta, entonces es como una fiesta democrática. Pero bueno, ese era mis 20 centavos para no meterme además en la parte filosófica, que eso mejor se la dejo a mis compañeros, sobre qué es la política. Es una pregunta complicada la del Edgar. Pues yo no creo que, bueno, sobre todo porque a veces creemos, digo, yo creo que no participo en política porque es algo que pues no lo puedo hacer, ¿no? Porque no tengo la preparación, porque pues no estudié, pues porque yo vengo del campo y mi trabajo es muy básico en los Estados Unidos, entonces yo qué puedo opinar, ¿verdad? Entonces a eso me refería en todo el mundo. Yo creo que dicen por ahí, ¿no? Que todos los seres humanos somos entes políticos, ¿no? Entonces a eso me refería. Y se dicen las estadísticas que somos muchísimos millones de latinos. Muchos dicen que somos alrededor de 60 millones de latinos en los Estados Unidos, casi o más bien la población de Canadá, o sea, somos un país dentro de los Estados Unidos. Y mi pregunta, pues me gustaría saber, ¿no? ¿Qué tanto estamos participando los latinos? Sé que con el grupo hicimos un trabajo, para saber, para aprender de todo eso. Y me gustaría entonces entrar en ese asunto. Si nos platican, por favor, ¿qué es el LLNC? Porque si lo digo en inglés, pues no me van a entender. Si alguien de nosotros quiere participar y explicarnos, que no sea yo porque todavía no sé mucho. Ahora yo me voy a retroceder y luego voy a dejar esa pregunta ahora vamos atrasados con tus preguntas. Me voy a regresar un poquito porque lo que tú estás diciendo es bien importante, Edgar, porque fíjate que ahorita me está cayendo el 20 que muchos latinos, muchos de nosotros, no hemos votado nunca en nuestra vida. Digo, yo tuve la suerte de que tuve que regresar a México. He votado una sola vez en mi vida, en mi país, en México, porque estuve allá. Pero si yo no hubiera tenido esa oportunidad de regresar hace algunos años, yo jamás en mi vida hubiera votado.
Entonces yo pienso que hay mucha gente que yo conozco que se vino ya sea en su adolescencia o que a lo mejor viene de algún lugar, de alguna ciudad, de algún pueblo donde por X o Z razón nunca pudo votar y al venirnos aquí a veces tampoco somos elegibles o como bien lo dices Edgar, no sabemos el proceso, entonces mejor ni nos metemos. Entonces eso que dices tú se me hizo interesantísimo porque tal vez muchos de nosotros jamás en nuestra vida oficialmente hemos emitido un voto. Sin embargo, sí quiero ahondar un poquito en la pregunta que hiciste sobre qué es política. Yo creo que política es ese conjunto de actividades que lleva justamente a una democracia, ¿no? A elegir, a tomar decisiones, a elegir personas que toman decisiones por nosotros. Es el ejercicio de votar o de tomar decisiones para, no sé, la distribución de recursos, para cómo se van a distribuir. Entonces, algo que sí me gustaría hacer hincapié y llegarle a nuestra gente es que tal vez todos ejercemos política en nuestra vida diaria, porque en nuestra misma familia a veces tenemos que votar por qué película vamos a ver. Tenemos que votar por cómo nos vamos a distribuir los recursos, ¿no? Tenemos que tomar esas decisiones. Entonces, eso lo traduzco a la política, de que a veces le decimos, no me meto en el tema de política, sin embargo la estamos ejerciendo día a día desde nuestros hogares, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestras comunidades. Entonces, quería regresarme un poquito a eso y me encantaría dejarle a Jesús o a Emma o a Lisa que nos explicaran un poquito de este hermoso grupo que somos. Sí, y claro, quiero subrayar si es lo que estaba señalando Claudia, que me parece sumamente importante la idea de, en adición al desafío que significa comprender la complejidad del proceso electoral en Estados Unidos y cómo involucrarse cívicamente y entender todo un sistema cuando recién llegamos o cuando llegamos a este país, está el tema de que muchos de nosotros venimos desafortunadamente de sociedades donde los procesos democráticos no han estado muy fortalecidos, hemos tenido experiencias poco felices y no creemos en el sistema democrático, en el proceso democrático y como decía Claudia, no creemos que cualquiera de nuestras acciones puede tener un impacto en una sociedad democrática. Quiero señalar una pequeña anécdota. Estaba conversando con este amigo mío salvadoreño y le pregunté si iba a votar en las elecciones. Él me dijo, no, si no hace ninguna diferencia. Pero ¿cómo que no hace ninguna diferencia? Claro que sí hace una diferencia. Y pienso que una de las cosas que este grupo ha sido muy intencional al estudiar es esta idea de que estas posturas hay que desarticular esa falsa postura, hay que desarticular o combatir esa apatía, porque sí, el voto significa algo, informarse significa algo, participar significa algo, y que decir que no participamos también es una forma de participar, es la peor forma de participar porque ahí sí que garantizamos la derrota. Como dice Claudia, tomamos decisiones todo el tiempo y entonces la idea es empoderarnos para realmente participar más intencionalmente en el proceso cívico. Para aportar un poco más a este tema, yo diría que la política es la ciencia y el ejercicio del poder. El poder en toda su amplia definición, que obviamente es el poder del Estado, del gobierno, que puede ser democrático en su mejor forma, pero que desafortunadamente también es poder dictatorial, poder autoritario. Pero hay poderes en todos los niveles de la vida. El poder en la familia, que bueno, los padres tienen un poder legítimo sobre los hijos, los esposos tienen un cierto poder sobre uno sobre el otro, a veces abusando unos de otros, tristemente, ¿no? Como se ve en situaciones de machismo y de violencia doméstica. Hay poder en las empresas, porque hay jefes y hay subordinados. Hay poder en todas partes. Y la política es eso. El empoderamiento, como decía, es clave porque es la manera en la que una persona puede ejercer el legítimo poder que le corresponde, que en una sociedad democrática implica que pueda disfrutar de múltiples derechos y también obviamente responder a las responsabilidades y a las obligaciones que tiene.
Entonces, todos estamos envueltos inevitablemente en la política, así sea la política doméstica, por decirlo así, ¿no? De quién tiene que sacar al perro, ¿no? O la política a escala de los estados, en los cuales ciertamente pues se toman decisiones o no se toman decisiones para beneficio de las mayorías, que ahí es donde está el tema del poder democrático, que es central, porque en una democracia esas decisiones de poder se basan en el voto mayoritario de la población, que en Estados Unidos, bueno, ya se hablará después, al menos en el punto de la elección presidencial, tiene algunas modalidades que no son necesariamente el que más votos tiene a escala nacional el que gana, sino el que tiene más votos en el colegio electoral, que es una figura intermedia que se creó cuando este país se fundó en su constitución. Pero también la democracia implica tomar decisiones a escalas más pequeñas. Y cuando este comentario de la persona que dice que no hace diferencia, no sirve de nada, eso, digamos, también tiene que ver un poco con la noción de que la política y la democracia es para las grandes cosas, para elegir al presidente o al Congreso. La democracia también existe a nivel local y quizá es verdad en algunos estados que tienen, en Estados Unidos, que ya tienen una tendencia política más o menos clara. Es verdad que quizás el voto de una persona o de dos pueda no ser demasiado definitorio, aunque sigue siendo igual de valioso, pero a escala local, donde se deciden, por ejemplo, las juntas de las escuelas o las concejalías de un municipio o los legisladores locales que deciden cosas muy específicas de cada estado y de cada comunidad, allí los votos tienen un valor y un peso muy directo y muy grande, que después se proyecta obviamente hacia la elección nacional, que es la que, no sé, obviamente tiene más atención y recibe más reflectores mediáticos y más interés de todas partes, pero esa es, digamos, la superestructura, el piso más alto de un edificio que debería estar construido sobre una democracia local más fuerte. A veces no es, y por eso nos estamos tambaleando en polarizaciones, en discusiones, en otras cosas, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que la política es clave y en todos los aspectos nos rige. Por eso hay que saber empoderarnos para que la política no nos domine a nosotros lo más que se pueda, sino que nosotros podamos realmente ejercer la parte que nos corresponde en ella tanto como podamos y tanto como querramos, ¿no? No sé a ustedes qué les parece y me parece muy bonito poner este tema sobre la mesa, y es que además de lo que averiguamos en este proceso juntos, preguntándole a nuestras comunidades de si votan, si no votan, por qué no votan, siempre me llama la atención que los latinos en los Estados Unidos parece que somos más dados a participar en la economía, a armar grupos económicos, el grupo de mexicanos, el grupo de negocios dominicanos, ¿no? que sucede aquí en Filadelfia. Pero no sucede lo mismo en política, es decir, estamos como empoderados en la parte, en la economía, en lo que es económico, pero no nos empoderamos en la política, como si no nos sintiéramos a gusto en ese capítulo de este país. Y sabemos que es difícil porque el sistema político, todos los sistemas de este país son difíciles, el de salud, el de educación, son difíciles de navegar, pero sí es interesante porque sí nos sentimos mejor en ese ejercicio económico, pero no trasladamos eso en la política. Fíjate que algo, Emma, que comentaba Jesús, que se me hizo interesantísimo, es esa palabra de poder. Yo creo que hasta que no en nuestra mente invertamos esa pirámide donde vemos al poderoso que es el político y entendamos que nosotros como comunidad somos el poder. Nosotros, porque aquí, como bien lo decía Jesús, aquí en el estado de Kansas ha habido elecciones, ha habido legisladores o políticos que han ganado por 100 votos. Yo estoy 100% segura que hay más de 100 personas que están pensando, mi voto no cuenta. Entonces, esos 100 votos hubieran hecho la diferencia, o 105 votos hubieran hecho la diferencia para una mejor elección. Bien lo dices tú. Aquí, por ejemplo, en Wichita, uno de los distritos más grandes de Kansas, están a punto de cerrar, bueno, este año van a cerrar muchas escuelas primarias. Entonces, eso va a afectar principalmente a nuestra comunidad latina, que ya
la población de las escuelas públicas de aquí de Wichita, el casi 40% son latinos. Wow. Entonces necesitamos involucrarnos, como bien lo dice Jesús, a nivel local, porque incluso cuando pensamos que todo es a nivel federal, cuando nos interesa tanto una reforma migratoria, que incluso si hablas aquí con legisladores, todo, no, eso es federal, eso no me incumbe. No, también tiene que ver mucho con el Estado, porque ¿quiénes son los que votan por una reforma? Los congresistas y los senadores que son de tu Estado. Entonces, sí es bien importante lo que estamos hablando ahorita aquí, y ojalá que este tema se le haga interesante a toda nuestra audiencia, ¿no? Claro, y votar es solamente una parte de ejercer el poder y de participar en democracia. Incluso aquellos que no votan por alguna razón, por ejemplo, por no ser ciudadanos, aún así ellos tienen una capacidad de participar en la distribución del poder y en el ejercicio del poder, porque, por ejemplo, en Chicago ha sucedido, y en otras partes del país me imagino que también, durante elecciones pasadas, que grupos, por ejemplo, de jóvenes indocumentados, que obviamente no pueden votar porque no son ciudadanos, aún así salen a las calles, concientizan a la gente sobre la importancia de votar, instan a aquellos que sí pueden hacerlo a que vayan, a que se registren primero como votantes, que después vayan y emitan su voto, explican las modalidades del voto, que bueno, quizás ahora es muy pronto para hablar de todo eso, ¿no? Pero no solamente se vota aquí el día de la elección yendo a la casilla, hay otras formas que pueden ser favorables o más convenientes para ciertas personas. Explican eso, ayudan a organizar grupos que concientizan a los que sí pueden votar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo personas que aunque no tienen la capacidad de ellos mismos, ellas mismas, de ejercer su voto, sí participan en la democracia. Y siento que ahora, cuando en este país, Estados Unidos, existe una muy inquietante tendencia entre muchos grupos a desacreditar el valor de la democracia, la credibilidad de los procesos electorales y de sus instituciones. Cuando vemos eso y vemos que va a arreciar muy posiblemente de aquí a noviembre, pues defender el voto, defender la democracia, defender la posibilidad de que todos los que tienen ese derecho lo ejerzan y se cuente a cada uno de ellos, eso es clave para preservar la democracia y es una manera de ejercer el poder, de participar del poder, en cierta manera, incluso para aquellos que no pueden votar directamente, porque la democracia, digamos, es más allá de las elecciones. Es, como se decía, una forma de vida en la cual la participación cívica y la posibilidad de que todos, en cierto modo, con mayor o menor medida, participen en esas decisiones es clave. Y en ese sentido, democracia empieza desde cosas muy básicas, ¿no? No solamente con el hecho de votar, que desde luego es muy importante, y que quienes lo pueden hacer, pues realmente deben hacerlo para su propio beneficio, pero también para el beneficio colectivo, que es lo que la democracia finalmente busca. A mí con lo que dice Jesús me llama la atención y se me vienen a la cabeza dos cosas. Una, y no debo ser yo la que comparta esto, pero recuerdo cuando Edgar de Filatinos, que está siendo el quien invita a esta propuesta radial, él mencionaba cómo cuando habló con los jóvenes y las mamás, cómo pues decían que en casa no se hablaba de política, ¿no? Entonces es como la primera generación le está pasando a la segunda generación esta necesidad de que debamos votar. Y cuando escuchaba yo a Jesús con estas cosas tan interesantes que está diciendo, también pensaba en el gigante dormido, ¿no? A los latinos en los Estados Unidos, con nuestra capacidad de voto, nos llaman el gigante dormido, porque si bien, como lo dice Jesús, no solamente somos los que podemos votar, pero los que no pueden votar influencian, son personas que movilizan a otros. Entonces somos una fuerza que si la ejerciéramos sería muy interesante y quizás hasta la misma política de Estados Unidos hacia Latinoamérica cambiaría si nosotros pudiéramos, nos concientizáramos de la importancia de ejercer ese voto. Porque quizás si, yo no sé, un ejemplo, si
Estados Unidos decidiera tener una política más amigable en términos de medio ambiente con Colombia, pues eso me llevaría a mí quizás a votar con mayor ahínco en las elecciones. Entonces creo que no somos a veces tan conscientes de todos los ángulos que votar para que los latinos votemos pueden influir en este país. Yo no sé si Edgar quiera compartir esto que él ponía sobre el grupo de cómo le contaban los muchachos y las mamás, pues que no se habla de política en las casas. Claro que sí, pero antes quiero brindar con mi taza que alguna vez Eva me regaló. Gracias, yo que también están tomando café. Pues muy interesante, muchísimas gracias por todas esas ideas que nos están diciendo, gracias Jesús. Ya vi que la audiencia, como dice, ay, creo que está aburrido hablar de política, entonces no hay ahí como que no están brincando, yo quiero saber más, pero por supuesto les agradecemos para que compartan este programa. Es cierto que da miedo todo, ¿verdad? Y creo que nos estamos adelantando aquí un poquito en este trabajo que se hizo como colectivo. Primero quería saber qué es el colectivo y cuándo se formó. Este colectivo se formó apenas el año pasado. Sin embargo, las ideas que están saliendo y las propuestas que se están haciendo me parecen muy interesantes y que me gustaría que en este programa pudiéramos compartir lo que estamos aprendiendo, investigando o enterándonos. Hay tantas preguntas al respecto. Por ejemplo, a mí siempre se me hace la pregunta, ¿estaré cometiendo un delito por participar en política cuando no tengo mis derechos políticos porque no soy un ciudadano? Apenas tengo un permiso de trabajo, incluso si soy indocumentado, pero ahí me gustaría que más adelante me gustaría seguir participando y hablar de estos temas en particular. En mi caso particular, cuando yo salí a preguntar esto de qué es la política, si participas o no, seguimos pensando, o al menos a mí me tocó a quien le pregunto, no hablemos de política, ¿no? Son todavía temas tabú. Dice, ni política ni religión, porque causa pues diferencias en la familia, en la pareja, qué sé yo, incluso entre la comunidad, ¿no? Porque claro, cada quien tiene una forma de pensar. Pero esto va más allá, ¿no? Va más allá de qué idea tienes, ¿no? Sino lo importante es que es participar. Y seguramente podemos participar informando, influyendo, pero también hay gente que puede participar siendo votado, ¿no? Y no satanizar el hecho de que un político es corrupto nada más porque así lo creemos, ¿no? Entonces, realmente este proyecto me dio para hacer este tipo de preguntas. Y es cierto, los jóvenes fueron a votar porque quizás dicen, bueno, pues que tengo que, ¿no? Quizás yo no sé si sea porque el trabajo tiene que cumplir con sus obligaciones cívicas, pero no los vi ni emocionados. Incluso los jóvenes menores de 18 años dicen, ay, a mí no me interesa, ¿no? Ay, es más, me hicieron bromas como, ay, Edgar, ¿en qué mundo vives, no? Entonces, a mí eso es lo que realmente me gustaría que nosotros tengamos esa oportunidad de recabar la información e invitar a nuestra familia, a nuestros amigos para que participen en este proceso. Se dice que para el 2060 uno de cada 4 será un votante latino, ¿no? Pero yo creo que podemos acelerar ese 2060 y hacerlo pues ahora. Sé que muchos son residentes y no se han inscrito para votar. De hecho, por ahí hay un chiste que cuentan y a mí no sé si es cierto. Dicen que los latinos cuando se hacen ciudadanos se van a la fiesta. Dicen que otras culturas cuando se hacen ciudadanos se van y se inscriben, ¿no? No sé. Pero deberíamos tomarnos más en serio este asunto porque sí vale su pensamiento, sí vale sus ideas, pero sobre todo sus acciones, ¿no? Por muy pequeñas que sean, hasta ir a levantar una basura ahí en su calle, el vecino dice, mira, ese está bueno para ponerlo de político. Entonces, todo trabajo que podamos hacer vaya cambiando, ¿no? Y sí sé yo que es una responsabilidad moral de la primera generación, porque venimos apáticos, quizás venimos frustrados, enojados de nuestro país porque nada funcionaba, pero estamos condenando a nuestros hijos a asumir la misma posición. Yo creo que tenemos que participar todo con o sin tus derechos políticos. Como ser humano, yo creo que tenemos el derecho de expresarlo, ¿verdad? Quizás no podamos votar o otras cosas más,
pero sí podemos pensar y externar las ideas. Y bueno, quiero preguntar también, ¿para qué se formó este colaborativo? Si Lisa nos puede decir por qué se formó, cuál era la necesidad que vieron. Sí, la misión partió con con generoso apoyo de la Fundación Knight para poner en práctica la idea de que los entes noticiosos, y también no necesariamente como entendemos un ente noticioso tradicional, sino, por ejemplo, bibliotecas, universidades de periodismo, lugares donde se discuten ideas, donde se forma opinión, donde se aprende qué es lo que es información confiable. Entonces, ante la crisis que está enfrentando el periodismo, sobre todo a nivel local, la idea de crear estas colaboraciones en ecosistemas locales de medios que hasta este entonces habían estado en competencia, pero para ciertas cosas, como por ejemplo cobertura de elecciones, era importante que trabajaran juntos y que juntos podían hacer un mejor trabajo periodístico que cada uno por separado. Creamos 15 de estas colaboraciones a lo largo y a lo ancho del país, y luego a mí se me ocurrió empezar a pensar grupos afines dentro de estas colaboraciones. Todas nuestras colaboraciones reflejaban las comunidades a las cuales estaban sirviendo. Por lo tanto, muchas de nuestras colaboraciones tenían representación de medios latinos, que son los colegas que están aquí presentes en diversas ciudades. Claudia en Wichita, Jesús en Chicago, y tú mismo, Edgar, y Emma en Filadelfia. Entonces, mi idea fue probar una nueva forma de colaboración, no ya pensar en ecosistemas locales y en entidades noticiosas que compiten entre sí, sino ver grupos afines, o sea, colegas que se dedican a cubrir la comunidad hispana, a trabajar en la comunidad hispana, a servir a la comunidad hispana con información confiable. Y entonces lancé el desafío y estos colegas respondieron, más que respondieron, y ahí fue donde creamos este grupo. Y pensar en cuál era el tema o los temas que como hispanos en Estados Unidos vemos como desafíos. Hay temas universales. Por supuesto, la situación de la comunidad hispana en Filadelfia tal vez difiere de la situación de la comunidad hispana en Chicago o en Wichita, pero hay cosas comunes. Y entonces de ahí partió la idea de juntar a este grupo para que discutiera cuáles son los temas candentes que son un desafío para todos y ver cómo se puede hacer mejor periodismo, cómo se puede informar mejor a las comunidades trabajando juntos sobre un mismo tema. En este caso fue, por supuesto, las actitudes y las perspectivas de las comunidades hispanas frente al proceso electoral, frente a al hecho al voto o frente a sus actitudes con respecto a candidatos, y ver cómo se podía informar mejor a estas comunidades. Y además también, ¿qué puedo decir yo? Desarticular estereotipos que tiene la prensa, lo que aquí se llama mainstream, la prensa tradicional angloparlante, sobre quiénes son los latinos, que si votan o no, sobre la apatía latina. Emma mencionó el gigante dormido. Esto lo vengo escuchando yo, vivo hace varias décadas aquí en Estados Unidos, y el tema del gigante dormido, cada vez que hay una elección, vuelve a renacer como el ave fénix. Pero también entiendo que en la cobertura de los medios tradicionales, los medios angloparlantes, hay mucho estereotipo, hay mucha simplificación, y entonces de ahí que el aporte de estos colegas que en cada uno de sus ecosistemas están totalmente involucrados y compenetrados con la comunidad, puedan hacer un aporte muy valioso, inclusive para los colegas angloparlantes, para entender que el votante latino no es la caricatura simplificada que ellos a veces o frecuentemente presentan en la cobertura. Gracias, Lisa. Cuando Emma, porque Emma me anda invitando a todas partes, cuando me invitó a esto, yo dudaba en participar porque desconozco muchas cosas, pero creo que lo más importante es que yo podía aprender.
Siempre he pensado, ya llevo muchos años, que necesitamos un kinder de la política para la primera generación, cosas tan básicas, ¿no? Y lo estoy viendo porque si pusiera aquí un show ya hubiera aquí 10, pero pues no. Pero a mí sí me gustaría que nosotros, y quien escuche después este programa, pues tome en cuenta el esfuerzo que hacen otras personas, otras organizaciones, para tomarnos en cuenta, para participar en en el crecimiento de este país, que somos también parte fundamental, porque estamos aquí, ¿no? Entonces tenemos ese derecho también de exponer nuestras ideas, o de votar, o de lo que usted quiera. Y sí, sí me gustaría yo seguir compartiendo el trabajo que vaya a ser el colaborativo. Y por eso quiero preguntar, ¿cuáles son los planes que tienen para informar todo lo que nos decía Lisa? Bueno, yo puedo empezar, Edgar. En conjunto ya estamos planeando diferentes. Yo creo que lo bonito de lo que Lisa dice es que nos dimos cuenta que tenemos cosas en común a pesar de que somos medios diferentes. Por ejemplo, algunos como tú están más con la radio hablada, en mi caso es más periódico impreso, más escrito. Nuestra querida Emma tiene el podcast, Jesús digital y impreso. Entonces, cada uno decidimos usar nuestras fortalezas para hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, se produjo un podcast, el cual está disponible para ustedes y para cualquier otro medio que quiera hacerlo. Y lo padre fue que todos tuvimos más o menos la misma base en cuestión de que compartimos preguntas, vamos a hacer estas preguntas a la comunidad, pero cómo nos dimos cuenta de las similitudes y las diferencias que hay, ¿no? Y esa parte que me encantó que dijo Lisa, que esa caricatura muchas veces es que nos ponen a todos los latinos en un solo balde o en un bucket, como le dicen aquí, y no somos así. Entonces esas cosas que vamos a sacar nosotros, yo en mi podcast, Emma en algunas producciones de videos del mismo trabajo que nosotros hicimos, Jesús con un artículo, y cada uno, por mi parte, como les digo, de mi parte sí es el podcast, y por supuesto compartir todo lo que ustedes, los colegas, también nos compartan, ¿no? Tanto en inglés como en español. Emma sabe mucho. ¿Qué nos puedes platicar, Emma? Bueno, yo les puedo platicar que desde mi perspectiva, pues la colaboración ha sido increíble. Creo que no solamente los resultados que pueden estar disponibles en este post en Facebook, los resultados de cada uno de los medios que participaron, sino la consolidación de resultados que hizo Mariela Morales, porque quizás no lo hemos dicho, no hemos aclarado que cada medio aplicó una encuesta, hicimos algunos cambios cada medio, pero básicamente estábamos averiguando pues qué piensan nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros lectores sobre la votación, si votan, si no votan, si saben, cuáles son las barreras para que los latinos votemos o no votemos. Todos los resultados son pues muy interesantes y están disponibles para todo el mundo. Otra cosa que yo quisiera decir es que las reuniones entre nosotros cuando estamos haciendo este proyecto, pero cuando estábamos aplicando la encuesta, arrojaban elementos interesantísimos que yo nunca he escuchado a ningún medio americano cuando está hablando de los latinos y el voto. Nunca hablan de estas cosas que nosotros estábamos hablando. Por ejemplo, la confianza fue una de las cosas que surgió. Recuerdo que además Planeta Venus en algún momento, gracias a que aplica esta encuesta, crea un directorio porque estas personas quieren seguir informadas sobre el tema de votación. La raza, cuando Jesús, cuando estaba aplicando la encuesta, además estaba metido dentro de un trabajo con una universidad para indagar sobre este tema de por qué los latinos votamos o no votamos. La barrera del lenguaje fue otra cosa que surgió. Creo que también los latinos vivimos tan metidos en el trabajo,
es muy difícil que a veces tenemos 2, 3 trabajos, que además puede que no sea tan distinto a los americanos o a la segunda generación de latinos, que tener 2 o 3 trabajos. Entonces, estar interesados e involucrados en el tema de político democrático es muy difícil. Lo mencionaba Jesús, a veces pensamos que votar por presidente es lo más importante, pero resulta que muchas veces las elecciones y lo que realmente impacta en nuestra vida está más a nivel local, incluso hiperlocal, como participar en la escuela. Entonces creo que vale la pena continuar con este esfuerzo, comenzar a hablar más en detalle qué fue lo que arrojó cada encuesta, cada medio, y poder nosotros, entre nosotros y entre quienes se unan más a este proyecto, a esta colaboración, expandir y podernos enlazar como medios hiperlocales para poder informar sobre lo que está pasando políticamente hablando en este país. Gracias, Emma. Pues aquí en este proyecto, como que el hermano mayor es Chicago, y aquí en Filadelfia somos los bebés todavía. Mi pregunta, para seguir aquí, preguntarle a Jesús, ¿tenemos esperanza? ¿Cambia las perspectivas? ¿Es diferente en Chicago, que hay pues más millones de latinos, incluso con una historia de inmigración mucho más grande? ¿Qué nos dices, Jesús? Yo creo que sí hay un cambio que se está dando, ciertamente no, quizá más lento de lo que uno quisiera, pero que sí se está dando en general para que más latinos decidan participar más activamente en política, en democracia y en elecciones. Y eso tiene que ver un poco con los latinos que están aquí, desde luego, pero yo creo que también con los latinos en Latinoamérica, porque si vemos, por ejemplo, y quizás ahí ha habido un desfase generacional del cual apenas estamos empezando a caer en la cuenta, porque es cierto que en el pasado, décadas atrás o algunos años atrás, en América Latina había dictaduras, regímenes autoritarios, fraudes electorales y todo esto que creaban tremenda desconfianza sobre la legitimidad de muchos de los gobiernos que se fueron dando, ¿no? Pero en años recientes también se ha dado un movimiento de ejercicio de la democracia en América Latina muy notable, y en los cuales, por ejemplo, digo, solo por dar un ejemplo, que yo soy mexicano, en las elecciones de 2018 se dio una participación electoral en México de más del 67 o algo así por ciento de los posibles votantes, ¿no? Votaron más que nunca en la historia de México. Entonces, allá están participando, cada quien decide cómo, cada quien decide a quién apoya, pero allá están participando de una manera muy intensa. En las elecciones en Colombia, por ejemplo, de 2022, si mal no recuerdo, también la participación electoral fue más alta que en muchas décadas anteriores, con todas las características que cada país tiene. Acá en Estados Unidos, es verdad que los jóvenes, yo veo que están poco a poco y en diferentes grados, comprendiendo que al final de cuentas, las elecciones son para decidir sí, quién va a tomar cierto cargo hoy, pero también creo que están cayendo en la cuenta, y creo que les hace falta a muchos de nosotros también caer más en la cuenta. Las elecciones son cada vez más decisiones hacia el futuro, porque si hace 20 años hubiera ganado, por ejemplo, un gobernante con una conciencia sobre la protección del medio ambiente mucho más intensa, y si hubieran establecido cambios necesarios, ahora no estaríamos en el borde del cambio climático irreversible que puede minar las posibilidades de vida de las generaciones jóvenes, de las que vienen. Eso se están dando cuenta ahora también muchos los jóvenes, que los efectos de no votar hoy o de votar, yo qué sé, no solamente es quien va a ser el candidato y que va a ganar en esta elección de ahora, sino que cada vez más se proyecta hacia el futuro, sobre todo porque estamos viendo que estas elecciones están tan polarizadas que se pueden dar giros de 90 grados o de 180 grados de 4 años en 4 años, como estamos viendo, ¿no? Entonces los latinos yo creo que tienen esa noción creciente, pero desde luego insuficiente,
Por eso el gigante dormido sigue dormido y nunca ha despertado como debiera despertar. Jesús, O ha ¿tú crees que despertado. la segunda generación latinos en los Estados Unidos son conscientes, por ejemplo, de eso que pareciera que en Latinoamérica es una conexión mucho más fuerte? O sea, ¿tú crees que el latino, claro, yo sé que las diferencias entre Chicago, Kansas, Pensilvania son enormes, ¿cierto? Porque es que en Chicago el barrio latino es igual de grande a toda Filadelfia, en Los Ángeles, perdóname. Pero, ¿tú crees que los latinos segunda generación son conscientes y realmente están conectados con este tema para que por lo menos eso los lleve a votar? Yo creo que son conscientes, pero todavía no llega a expresarse de maneras suficientes para tener efectos más tangibles. Y claro, habrá muchos que no están conscientes y que, bueno, digo, así es, ¿no? Pero yo sí creo que, por lo que veo al menos, que poco a poco, sobre todo las generaciones jóvenes, sí saben o quieren saber sobre el medio ambiente. Claro, el medio ambiente es una cosa muy específica que quizás es de las que más les impacta, porque sí puede trastocarles la vida del todo, ¿no? El área de educación también. Yo, ahorita que están hablando, yo me pregunto si nosotros apenas estamos poniendo atención ahorita que se van a cerrar escuelas aquí en Wichita porque hay un déficit. Me pregunto yo si hace varios años hubiéramos seguido todas las juntas, por ejemplo, de la mesa directiva, porque quiero imaginarme que ya son varias juntas las que han dicho, ¿saben qué? Ay, tenemos problemas, hasta que llegó el cantarito y se rompió, ¿no? En mi experiencia, Emma, para tu pregunta, yo me entrevisté con varias personas de segunda generación y la mayoría me dijo lo mismo. No, yo no voto porque tengo miedo, porque esto nunca se habló en casa, entonces yo nunca lo he hecho y jamás he votado. Entonces, y a mí y perdóname, te interrumpí, a mí me interesa mucho esa perspectiva porque ¿ustedes creen que los latinos de segunda generación tienen el attachment al país y a los temas y todo como seguramente los latinos jóvenes en Latinoamérica, que incluso hay muchos encarcelados porque se han manifestado frente a la política y los han encarcelado? Puerto Rico, Colombia, Chile, no sé, Argentina ahorita, pero en Colombia todavía hay gente encarcelada porque se salió a manifestar por la política. Emma, yo pienso que eso sucede, como bien lo decías tú, en las ciudades grandes. Mis respetos para Chicago, para Los Ángeles, de donde realmente nace el movimiento Dreamers, por ejemplo. El movimiento de los Dreamers nace de mucha actividad política, incluso de inmigrantes. Pero estamos hablando de esas ciudades grandes como lo son Chicago, Los Ángeles, 3, 4 ciudades grandes que puedan estar en Estados Unidos, pero en la mayoría del resto del país, sobre todo aquí en el medio oeste, nuestros jóvenes latinos ni siquiera han formado una identidad. Hay mucha confusión y eso ya es tema para otro programa, pero hay mucha confusión en nuestra propia identidad. Entonces, si no tenemos una identidad, en el caso de estos chicos como mexicoamericanos, como latinoamericanos, pues es muy difícil que ellos formen parte de un proceso así, ¿no? Y en eso yo creo que los medios como nosotros y como muchos otros tenemos una responsabilidad y una posibilidad de hablar de estos temas, de ayudar un poco en la concientización, de corregir los propios problemas que quizá nosotros mismos hemos creado y que han hecho que esas generaciones, las anteriores y las presentes, quizá todavía no tengan esa conciencia. Yo, por ejemplo, uno de los indicios por los cuales creo que los jóvenes, al menos, digo, cada ciudad es diferente, pero al menos en lo que yo he visto, están cobrando más conciencia, es cuando en el estudio que hicimos les preguntamos a algunos entrevistados, fueron pocos, pero fue relevante la respuesta, cuando les mostramos, por ejemplo, ¿qué prefiere usted leer? Una entrevista donde el candidato a tal puesto pues expone lo que quiere hacer, sus promesas, sus diagnósticos, o una entrevista también o un reportaje donde una organización comunitaria está planteando lo que ha hecho para resolver el problema del cual habla el político, lo que ellos mismos, la comunidad, está haciendo para enfrentarlo con las limitaciones y los éxitos que dependiendo de cada caso tenga. Y la gran mayoría, bueno, yo casi quiero decir que 100%, digo, yo prefiero el reportaje sobre lo que la comunidad está haciendo
para resolver sus problemas y interactuando entre sí, que escuchar nada más hablar al político diciendo quizá la misma canción de siempre, ¿no? Y eso es interesante porque Solution Journalist Network promueve un periodismo en el cual se destaquen las soluciones, se exprese un periodismo que señale las cosas que se están haciendo para resolver problemas, y claro, también las limitaciones, los obstáculos, las cosas que no han salido bien en ese esfuerzo por resolver problemas, pero si nosotros como medios llegamos más a la gente, les damos la voz, planteamos lo que ellos quieren decir y criticar, y esa es la manera de mostrar nuestra comunicación, y muchos de nosotros lo hacemos ya sí, en mayor o menor medida, pero si esa perspectiva de poner a la gente en primer plano es más amplia, entonces los propios audiencias, los propios lectores, radioescuchas, usuarios, van a también sentirse mejor conectados con lo que está pasando en su comunidad, y si ven que hay resultados, que hay problemas, pero también hay oportunidades, pues posiblemente querrán participar mucho mejor en eso, que si simplemente están leyendo lo que dicen los políticos en abstracto, o la cauda de desgracias, de crímenes, de problemas, con los que desafortunadamente muchos medios tradicionales retratan a la comunidad latina, ¿no? Cuando hablan de lo que pasa en los barrios latinos, hablan solamente del crimen, de los graves problemas, pero nosotros que conocemos mejor lo que sucede en nuestras comunidades, debemos ir también un poco más allá y sí hablar de los problemas y ponerlos como son, pero también de la solución, que es la que motiva también un mayor involucramiento de la comunidad consigo misma, ¿no? Quiero abonar a tu comentario, Jesús. En los 10 años que existe Solutions Journalism Network, ya hemos tenido la oportunidad de compilar bastante cantidad de evidencia que demuestra exactamente lo que tú dices, que cuando una persona consume información sobre lo que se está haciendo para resolver o enfrentar un desafío en la comunidad o no en la comunidad, está mucho más interesada en el tema que si lee una crónica desapasionada o reproduce simplemente las declaraciones de un político sin realmente ofrecer cuáles son las opciones que tiene. Y inclusive voy más allá. La gente joven es mucho más mucho más interesada en leer sobre soluciones que las generaciones más mayores, digamos. La BBC hace unos 5 o 6 años hizo una encuesta enorme dirigida solamente a la juventud. Y uno de los 5 puntos principales que surgieron de esta encuesta fue que los jóvenes querían leer o querían consumir información o noticias que tuviera que ver con soluciones, con lo que se puede hacer. Por eso pienso que el rol, como tú dices, que pueden jugar nuestros medios hispanos para informar a nuestras comunidades sobre lo que se puede hacer y lo que está, por ejemplo, si tú estás en Wichita, lo que está ocurriendo en Chicago que está funcionando, o si estás en Filadelfia, lo que está ocurriendo en Wichita que está funcionando y se puede reproducir y ampliar y extender el impacto, creo que hay razón para ser optimista. Les comparto... perdón, Emma, adelante. No, dale tú. No, les comparto rapidito una experiencia que me tocó en el 2018, cubrimos esta historia y como dicen, dar luz a este tipo de historias, ¿no? Donde aquí en Kansas en el 2018 estuvo amenazada por un candidato a la gobernatura muy antimigrante, entonces la comunidad inmigrante aquí se unió y empezó a registrar a sus familiares. Y lo que se me hizo interesantísimo es que muchos de ellos tenían miedo a llenar la boleta porque lo iban a hacer por primera vez. Y lo que hicieron es que se empezaron a reunir los domingos como buena familia latina que somos y empezaron, aquí se puede hacer la boleta por correo. Entonces empezaron a pedir las boletas por correo y se sentaron todos en la mesa a llenarla como una lotería, como jugando lotería, ¿no? Digo, no, pero se informaron, estaban todos como familia y todos lo hicieron. Y sacamos esa historia y son historias que inspiran, ¿no? Porque otra persona que tiene miedo puede decir, ¿sabes qué? Voy a juntar a mi grupito de 5 o 10 y vamos a platicar y vamos a llenar la boleta juntos. Y qué bonito, yo
juntándome a lo que dice Claudia y que también contó Jesús de los resultados, y además yo armé un lío entre Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, mejor dicho, y no, bueno, en fin. Pero es muy interesante que los resultados de Jesús, por lo menos a mí me parecieron bien alentadores. Los resultados, todos me parecieron alentadores, pero los de Jesús me parecieron, de la raza, me parecieron muy alentadores en Chicago. Los de Filadelfia, con el estudio que hizo Filatino Radio, pues digamos que daban cierta esperanza, pero entonces yo a veces me pregunto si será que, como decía Claudia, esas ciudades y esos estados que ya nos llevan una delantera enorme, quizás ellos ya están dando como la vuelta a la esquina y fortaleciendo más la participación local, pero me pregunto si vamos a lograr, por lo menos en Filadelfia, una mayor participación política y quizás después nos devolvemos a lo local, retrocedemos y decimos, no, un momentico, porque yo no siento mucho tampoco que los latinos participen en la parte como de las escuelas. Entonces me pregunto cómo se va a mover esta participación latina, que ojalá se mueva en algún ámbito, pero cómo se va a mover y claro, cómo podemos nosotros ayudar a moverla, que sin duda las historias alentadoras, curiosas, sirven. Pues ha sido una hora de tener muchísima información desde diferentes perspectivas. Yo estoy contento porque estoy aprendiendo muchísimas cosas. Espero que nuestra audiencia también vea este video, si lo ve después y tiene preguntas, puede preguntar a cualquiera de los que están menos a mí, para que nos demos una idea de lo que podemos hacer como latinos. Yo sí deseo que ese gigante dormido ya se despierte, porque yo también escucho esa historia de que es el año de los latinos, es el año de los latinos, y nunca es el año de los latinos, pero nadie nos lo va a dar. Nosotros, cada uno de manera individual, es participar hasta donde le da. Miren, el día de hoy estamos aportando el esfuerzo desde donde podemos, desde Chicago, desde Wichita, en Filadelfia, y todos podemos trabajar, unos comentándonos sus ideas, otros aprendiendo. Así es que yo los invito para que se conecten con nosotros cada martes a las 6 de la tarde para saber un poco lo que ocurre en asuntos de política. Me gustaría invitar al colaborativo para que nos apoyen a entender cosas muy simples como qué hace un concejal, qué hace un representante estatal, qué hace un senador, qué hace un congresista, y así. Incluso también cosas como decía Jesús, ¿no? Que hasta en la escuela a veces ni eso participamos. No sabemos cómo funciona a veces, porque es cierto, tenemos mucho trabajo y lo que menos queremos es invertir, porque ¿para qué, no? Entonces, yo creo que este programa va a ser muy útil, así es que los invitamos para que se conecten con nosotros y todos juntos. Si no sabemos, aprendamos. Y bueno, pues ya para despedirnos, ¿alguien quiere decir algo? Antes que nos... Yo nada más quería agregar que es a las 6 hora para nuestra gente que nos ve por acá en Chicago o en Kansas, es a las 5 p.m. hora centro. Perfecto. Y bueno, pues gracias a todos. Les agradezco mucho de que hayan participado con Filatinos y con sus medios para compartir todo lo que hacen, lo que están haciendo y lo que van a hacer. Y a Lisa, gracias por aparecer en nuestras vidas de proyectos, porque podemos todos juntos ampliar nuestra información. Y ojalá, y no sé si todavía hay oportunidad de que otros más se integren y así tener 50 participantes, bueno, digo, de 50, muchos participantes de cada uno de los estados en donde haya latinos, que seguramente es muchísimo, si no es que en todos, y podamos crecer todos juntos como comunidad. Y no esperar hasta el 2060, cuando 1 de cada 4 están votantes. Podemos alcanzarlo antes, ¿no? Dios te oiga. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algo más? Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar. Y hacer política es a muchos niveles, no es solo votar por presidente. Hemos estado recalcando ese punto. Quisiera que nuestros oyentes se lo llevaran como principal recuerdo de esta conversación. Participar en política es a muchos niveles y uno puede hacer la diferencia.
Muchísimas gracias y gracias, Olga, por ahí por los controles, por estar ahí ayudándonos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Los invito también porque a las 9 de la noche tendremos una entrevista. Ya empiezan los carnavales en México y bueno, está el carnaval de Coajimalpa, Ciudad de México. Todos invitados. Gracias. No te salgas de nuestra señal. Continuamos.